Hola, ¿qué tal? Esta es nuestra tercera sesión del entrenamiento Cultura Cívica. ¿Cómo desarrollar una cultura cívica desde una perspectiva bíblica o con un enfoque bíblico? Hemos estado explorando pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan de cómo Dios estableció el primer sistema de gobierno y la primer nación y cómo lo hizo. Hemos estado explorando el libro de Deuteronomio, principalmente el capítulo 1, pasaje del capítulo 1, que nos narra cómo es que Dios, por medio de Moisés, estableció el primer sistema de gobierno para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue sacado de esclavitud de Egipto, se estableció 40 años en el desierto y después pasó pues poco más de 400 años en la tierra prometida por este mismo sistema de gobierno que estamos explorando. Vimos dos principios, los vamos a repasar en el inicio de esta sesión. Vamos a mencionar los dos primeros principios que encontramos de este pasaje y posteriormente vamos a explorar otro principio que viene en Deuteronomio capítulo 1. Así que vamos a entrar al tema de cultura cívica. Estamos viendo principios básicos de gobierno que vienen sacados, insisto, desde el pasaje de Deuteronomio capítulo 1. Voy a volver a leer este pasaje para que podamos relacionarnos, podamos recordar un poco de qué habla este pasaje y recordar los dos primeros principios que mencionamos en la sesión pasada. Deuteronomio capítulo 1, verso 9 y 18 dice: en aquel tiempo les dije, yo solo no puedo con todos ustedes. El Señor su Dios los ha hecho tan numerosos que hoy son ustedes tantos como las estrellas del cielo. Que el Señor, el Dios de sus antepasados, los multiplique 1000 veces más y los bendiga, tal como lo prometió. ¿Cómo puedo seguir ocupándome de todos los problemas, las cargas y los pleitos de ustedes? Bueno, básicamente en este pasaje nos está hablando del primer principio. El problema no era que fueran muchos, al contrario, Moisés le está diciendo que Dios los multiplique muchísimo más. ¿Cuál era el gran problema? El gran problema, como dijimos en la sesión de introducción, los eruditos mencionan que aproximadamente había una población más o menos de 3 millones de personas, contando hombres, mujeres y niños. El problema no es que fueran muchos. El problema es que como había muchos pleitos, había muchos problemas, había muchas cargas entre toda esa población. Así que el primer principio de gobierno que establecimos es que el gobierno fue creado para poder resolver todas aquellas situaciones problemáticas que necesitan procuración de justicia. Todas aquellas cosas que se necesitan, todos aquellos problemas, todos aquellos pleitos, todas las cargas que tenía la población, el propósito o la responsabilidad del gobierno era servir a la población proporcionándole una fuente de justicia objetiva y confiable. Ese fue el primer principio que establecimos en este pasaje. Cuando dice, ¿cómo puedo seguir ocupándome todos los problemas, las cargas, los pleitos de ustedes? Bueno, básicamente identificó un problema Moisés. ¿Cómo podemos resolver esos problemas? ¿Cómo podemos ofrecerles justicia confiable y objetiva? Y así que, por recomendación de Yetro, y entendemos también que por inspiración de Dios mismo, empezó a establecer un sistema de gobierno. ¿Cuál fue este sistema de gobierno? Bueno, sigue diciendo el pasaje. Moisés les está hablando al pueblo y dice, escojan de cada una de sus tribus a hombres sabios, entendidos y experimentados para que sean sus jefes. Ustedes me respondieron, tu plan de acción nos parece excelente. Así que tomé a los líderes de sus tribus, hombres sabios y experimentados, y les di autoridad sobre ustedes. Los puse como jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10, y como funcionarios de las tribus. Sigue a continuación el pasaje diciendo, además, en aquel tiempo les di a sus jueces la siguiente orden, atiendan todos los litigios entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad, tanto a los israelitas como a los extranjeros. No sean parciales en el juicio, consideren de igual manera la causa de los débiles y la de los poderosos. No se dejen intimidar por nadie, porque el juicio es de Dios. Los casos que no sean capaces de resolver, tráiganmelos que yo los atenderé. Fue en aquel tiempo cuando yo les ordené todo lo que ustedes debían de hacer. Me voy a regresar un poco en este pasaje
porque en la parte que menciono de este pasaje, ahí encontramos el segundo principio, que vimos en la sesión pasada. Escojan de cada una de sus tribus a hombres sabios, entendidos y experimentados para que sean sus jefes. Dios empieza a darles una nueva forma de cómo debían de vivir, de cómo debían desarrollar su sistema de gobierno y de convivencia. Y básicamente les dio la oportunidad y la responsabilidad de que ellos escogieran a sus líderes, de que ellos escogieran a sus funcionarios, de que ellos escogieran quiénes iban a ser los líderes que iban a tomar las decisiones, iban a ofrecer esta justicia que ellos pedían cuando tenían sus problemas y sus pleitos. Así que el segundo principio de gobierno es que la autoridad de gobierno le fue dada por Dios al pueblo. Dios delegó el derecho y la responsabilidad de elegir a quién los debería de gobernar. Ese fue el segundo principio que observamos en la sesión anterior. Voy a tomar también para el tercer principio esta parte del pasaje. Al principio de este pasaje dice, escojan de cada una de sus tribus a hombres sabios, entendidos y experimentados para que sean sus jefes. De hecho, vamos a sacar dos principios más de este pasaje. Escojan de cada una de sus tribus. Este es parte del pasaje que nos está mencionando un principio. Escojan de cada una de sus tribus. Y este es el principio que vamos a hablar el día de hoy, que tiene que ver con el principio de la representación. Si nos damos cuenta, a lo largo de la historia de Israel, fue gobernado por jueces, por este sistema de gobierno que acabamos de leer, durante unos 470 años. La gente observó a las naciones que los rodeaban, interactuaron con ellos y vieron que estas naciones tenían un sistema de gobierno diferente. Ellos tenían reyes. A Israel, después de 470 años de estar con este sistema de gobierno, le gustó la idea y solicitó cambiar su sistema de gobierno y le pidió al juez de esa época que les ofrecieran, que les diera reyes. Vamos a leer el recuento de esto antes de entrar al principio de la representatividad o de la representación. El pasaje donde cambia el sistema de gobierno registrado en la Biblia, el pueblo de Israel, viene en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, los versos 4 al 9. El pasaje todavía es largo, de hecho hay cosas interesantes de este pasaje a partir del verso 10 hasta el 18. Hoy no nos vamos a concentrar en ello, después vamos a retomar este pasaje porque es muy importante y relevante a la vez. Dice este pasaje, Samuel en ese tiempo era el juez, también fungía como sacerdote. Y dice, por eso se reunieron los ancianos de Israel, es decir, los líderes, y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Aquí les hace una advertencia, pero primero nos dice, no están rechazando a ti, Samuel, están rechazando mi sistema de gobierno. Ellos no quieren servirme a mí. Ellos no quieren ser dirigidos por mí. Ellos quieren ser dirigidos como las otras naciones. Quieren servir a otros dioses. Ya no me quieren hacer caso. Ya no quieren seguir mi consejo. Desde que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, han sido duros de corazón. Han sido necios. Pero al final dice, adviérteles, porque ese rey va a tener cierto poder y ese poder va a ejercerlo en contra de ellos. Después nos vamos a meter en otra sesión acerca de este pasaje, cuál fue la consecuencia. Pero aquí es donde se registra el cambio de sistema de gobierno. 470 años habían sido gobernados bajo ese sistema de gobierno a través de jueces.
Dios les estaba dando un proceso de discipulado a esta nación, este pueblo que había estado 400 años de esclavitud y los sacó a libertad en el desierto por 40 años y después a la tierra prometida por más de 400 años. Y con este sistema de gobierno, Dios quería discipularlos. Así como discipulamos individuos, Dios tenía un proceso de aprendizaje para la nación, para el pueblo de Israel. Un proceso de aprendizaje de causa y efecto que involucraba la toma de decisiones. El experimentar la bendición o la maldición que proviene de tomar decisiones. Y eso también lo vemos en un pasaje de Deuteronomio donde dice, si ustedes me obedecen tendrán bendición, pero si ustedes no obedecen tendrán maldición. Ellos estaban rechazando el sistema que les había ofrecido Dios. Los estaba discipulando. Ahorita lo vamos a ver con mucha más claridad. El tercer principio que queremos ver es la importancia de la representación. Desde el momento que Israel salió de Egipto, Dios comenzó a enfatizar la importancia de la inclusión de ellos en su proceso político y legal. Le recordó al pueblo de Israel que deberían de recordar cómo era ser esclavos y que no tenían derechos. Le recordó una y otra vez que no deberían de tener un estándar de justicia para los israelitas y otro para los extranjeros. Y quiero que veamos el contexto. 400 años de esclavos en Egipto, donde ellos no tenían voluntad, no tenían derechos. Ellos obedecían lo que se les pedían, no importara qué fuera. Y Dios los había sacado a libertad. Pero donde estaban esclavizados era en la mente. Les dijo que no deberían de dejar a ninguna tribu sin la representación adecuada en esta nueva tierra y con este nuevo sistema de gobierno. La representación política es un principio bíblico. Escojan desde sus tribus a sus líderes. Cada uno de sus tribus, ¿verdad? Si el propósito del gobierno es representar verdaderamente a las personas mediante el arbitraje de sus disputas y cuestiones de justicia, entonces las personas tienen que estar realmente representadas. Si alguna autoridad de gobierno realmente proviene de las personas, estas deben de estar representadas. Ese es el gran problema que tenemos hoy en día prácticamente en toda Latinoamérica. Lo podemos decir sin ninguna restricción. En México, ese es el gran problema que tenemos. Hoy no somos representados. No existe ningún partido político que represente a la ciudadanía. Los partidos políticos, por el sistema que tenemos, representan sus propios intereses. Lo que tenemos que lograr cambiar en nuestro país es que ya no haya partidocracia, que los partidos tengan todo el poder para tomar las decisiones que se refieren al gobierno, que se refieren a la nación. Tienen que ser los ciudadanos. Hoy si un ciudadano quiere postularse, tiene que ser a través de los partidos. Si no, no hay posibilidad. O tienes que tener mucho dinero para poder lograrlo. Es parte del problema que tenemos hoy en día en nuestro gobierno, en nuestro sistema de gobierno. No hay representación, no hay representatividad. Y ese es un principio bíblico. De nuestras comunidades, de nuestras ciudades, de nuestros distritos, deben de salir los que nos representan. Ellos deben de conocer nuestra situación, deben de conocer nuestras problemáticas, deben de conocer nuestras causas. ¿Para qué? Para que así las puedan representar, puedan luchar por ellos y puedan hacer propuestas que beneficien verdaderamente a la ciudadanía y no solamente a los partidos políticos. Ese es el gran problema que tenemos hoy en nuestro país. Este tema lo vamos a estar abordando más profundamente, pero es importante que quede claro que el tercer principio que establece este pasaje es que para que haya un gobierno y haya verdadera justicia, la población debe de tener verdadera representación, porque debe de conocer nuestras causas, nuestros problemas, nuestras dificultades. Vamos al principio número 4 en la siguiente sesión.